Bueno, vamos a continuar en este estudio acerca de los 7 pecados congregacionales. Hoy es el 6º pecado que bien Pablo mencionaba, que es acerca del enfriamiento espiritual. Siempre hago una introducción acerca de por qué hacemos el estudio de los 7 pecados congregacionales, y esto es a partir de los 7 pecados capitales, y es en función de esto que lo amplificamos hacia la Iglesia. La historia menciona que la Iglesia Católica acuñó el concepto de pecados capitales para tratar incentivar a la gente que mediante el conocimiento de esto, entonces la feligresía entienda la instancia de corrupción moral y espiritual en la que estaban en aquella época y tome decisiones de cambio, tome decisiones de volverse a Dios. Y es del mismo modo que yo con este estudio pretendo ayudar a que como iglesia todos juntos nos revisemos a ver si hemos caído en alguna clase de error o pecado en nuestra comunidad, ¿sí? En nuestra comunidad como iglesia local de creyentes. Y de esa manera cambiar, o en todo caso evitar adaptarnos al pecado, que eso también puede pasar. La vez pasada yo les decía que en estos estudios no es contra el creyente, no es contra vos, es contra el pecado. Y lo segundo que decía era que no es contra tu persona, hermano, es contra todo lo que puede entorpecer nuestra comunión entre creyentes. Así que este estudio no es para acusar, no es el dedito señalador, yo no soy ninguna clase de fariseo, quizás tenga mucho más pecados que cambiar que cada uno de ustedes, pero si nosotros podemos llegar a ver que en todo lo que hemos estado estudiando, alguna clase de práctica errónea o pecaminosa que estamos llevando a cabo y de lo cual Dios nos despierta, bueno, tomar decisiones de cambio, porque eso va a favorecer lo que significa ser una iglesia, vivir como iglesia e influenciar como iglesia al mundo. Porque el pecado entorpece el amor, y el amor, si no lo practicamos, entorpece nuestro testimonio hacia los de afuera, dijo Jesús en Juan capítulo 17 en su oración. Entonces, si tenemos que evitar el pecado, tenemos que hacerlo a la luz de la palabra y a la luz del efecto que ésta tiene en nuestra conciencia. ¿Por qué enfriamiento espiritual? Bueno, déjenme darle una introducción que encontré en un pastor ahí en la web. Él habla acerca de la hipotermia. Y la hipotermia es una afección que se produce cuando la temperatura del cuerpo baja por, creo que es 35 grados Celsius. Cuando está por debajo de esa unidad, entonces la hipotermia pasa a convertirse en una emergencia médica. ¿Alguien ha tenido alguna vez una experiencia de mucho frío? Que se fue a jugar al fútbol y era invierno y que se olvidó la campera. ¿Alguien ha sentido ese frío? Yo sí. No llegué a la hipotermia, pero tenía mucho frío. En este caso, el cuerpo pierde calor más rápido de lo que lo puede producir. Entonces se empieza a perder la temperatura normal, que es entre 36,5 y 37 grados. Lo más habitual es que esto se produzca a partir de la exposición a ambientes fríos, por ejemplo, alguien que se pierde en un área nevada o alguien naufragando en un océano muy frío. ¿Se acuerdan Rose y Jack? Jack. Yo me preguntaba, ¿por qué Jack, en vez de estar tan enamorado en esa madera, por qué no fue a buscar una para él y se salvaba, ¿no? Porque podría haberse salvado, pero prefirió quedarse ahí duro hasta que la otra lo empujó y sobrevivió, ¿no? Pero se podría haber salvado. Hay gente que hace poquito falleció alguien en una cámara frigorífica, se quedó encerrado, una persona experimentada y falleció, se congeló, llegó una hipotermia y se congeló. Los síntomas habitualmente de una hipotermia son progresivos. No es algo estático, son cambios lentos. Al principio es la sensación de frío, los escalofríos, los temblores, los chuchos, esa sensación que nos mueve. Comienza a alterarse la función central del cerebro, se empiezan a enlentecer los procesos corporales, baja el pulso cardíaco, el latido cardíaco, baja la respiración y finalmente la persona comienza a entrar en un letargo donde pierde la conciencia, se desorienta y llega al coma y finalmente se muere. Hay algo característico en la hipotermia y es que la persona que la padece no es consciente de la misma. Y en la medida en que no es consciente, va empeorando su cuadro. Y la persona que no es consciente de la hipotermia y empeora su cuadro va perdiendo cada vez más la conciencia a tal punto que toma decisiones equivocadas, como Jack,
que no fue a buscar su tablita, ¿sí? No se estaba dando cuenta que estaba congelada hasta que en un momento se durmió y después quedó tieso, duro. Los mandaron para el fondo del mar. Así que la hipotermia confunde y conduce a decisiones equivocadas. En este sentido comparativo, el enfriamiento espiritual o la hipotermia espiritual es una figura que debe traernos a la mente la situación de alguien que al menos está viviendo 4 cosas. En principio, un contexto contraproducente a la vida espiritual, algo que lo lleva al frío. Hablábamos del ambiente, ¿no? Un ambiente nevado, un océano muy congelado que nos lleva al enfriamiento y que no nos damos cuenta. Un ambiente en donde nosotros estamos, los 3 enemigos del creyente, el mundo, Satanás, nuestra propia carne, estamos en un contexto negativo que nos puede llevar al enfriamiento espiritual. Lo segundo es la apatía espiritual, es decir, la pérdida de pasión, es la falta de motivaciones para lo de Dios. Recuerden a Jack, no buscó sobrevivir, se quedó ahí, estático, creyó que así iba a sobrevivir y no, resulta que se fue congelando lentamente, ¿sí? Hasta que murió congelado. La indiferencia también a la fe, es decir, el creyente que comienza en una hipotermia espiritual, su vida de devoción se vuelve un fastidio, algo incómodo y aburrido. Empieza a sentir el creyente que su vida de culto es lo peor que le puede pasar. Cada vez que viene a la iglesia, tengo que ver la cara a los hermanos, abrí la puerta, hace calor, hoy está más frío, hoy no prendieron el aire, me siento, así. Y finalmente la confusión en la toma de decisiones. Habitualmente la persona que comienza el proceso de enfriamiento espiritual va escogiendo siempre el peor camino, no el mejor camino. Por eso es un proceso. Recuerden que la hipotermia lleva a un proceso de malas decisiones que finalmente termina en ¿qué? En la muerte de la persona. El que se va enfriando lentamente va progresando en la pérdida de la conciencia, las cuestiones de fe, se va apagando el espíritu y la persona avanza hacia eso hasta que termina totalmente confundida y escogiendo el peor camino de su vida. Y ese camino no lleva a la supervivencia espiritual, como Jack, que terminó en el fondo del mar. El pastor Joel Beck, que estuve viéndolo, o Vicky, no sé cómo se describirá, define el enfriamiento espiritual como una temporada de disminución de la obediencia. ¿Sí? El enfriamiento espiritual es una temporada donde disminuye la obediencia y el resultado es que hay un aumento en las caídas y el pecado. ¿Se entiende? Es decir, alguien que camina hacia el enfriamiento lentamente va progresando hacia malas decisiones. Hay menos obediencia hacia Dios porque me estoy enfriando y finalmente eso se manifiesta en ¿qué? En mayor propensión a las caídas y al pecado. En 1 Juan capítulo 1, verso 9 se nos dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. El Señor nos dijo, nosotros los creyentes somos pecadores, y el Señor lo demostró cuando le lavó los pies a los discípulos. ¿Por qué se lo lavó? Porque de tanto andar estaban sucios, y para sentarse a la mesa, ¿cómo tenían que estar? Limpios. Antes de comer tenían que estar limpios, y el Señor se encargó de limpiarle los pies a los discípulos. Él se encargó, y es una muestra de lo que ha hecho siempre el Señor, porque ¿quién es fiel y justo para perdonar nuestros pecados? El Señor. Así que Él se encarga de eso, Él no tiene problema de eso. El problema es que la persona que cae en enfriamiento espiritual se arrepiente de arrepentirse. Se olvida de que tiene que arrepentirse diariamente de los pecados, de que tiene que buscar que el Señor le lave todos los días los pies, porque tiene que sentarse a la mesa de la comunión todos los días, tenemos que estar en comunión con el Señor. El Antiguo Testamento está lleno de ejemplos de enfriamiento y resultados nefastos. Y en el Nuevo Testamento, de hecho, la iglesia primitiva también sufrió en su inicio el enfriamiento espiritual. Porque hasta que no llegó el Espíritu Santo, los discípulos estaban confundidos, no sabían qué hacer. Pensaban que resucitó, que no resucitó, que cuando aparecía el Señor dudaban todavía en sus corazones. Mateo lo aclara en su Evangelio. Tenemos tendencia aquí entonces, hermanos, a calentarnos, a enfriarnos. A enfriarnos. La tendencia natural nuestra no es a buscar el calor de Dios. ¿Cuáles son las señales o marcas del enfriamiento espiritual? Bueno, normalmente no es un proceso rápido, así como que me enfrié y ya está, hipotermia absoluta en 2 segundos. No, es un proceso como el de la hipotermia que hablábamos hace un ratito. Se comienza a debilitar nuestra relación con Dios. El estímulo de Dios a nuestro espíritu para guiarnos comienza a sonarnos raro lentamente.
Ocurre muchas veces como lo que pasa en los bosques nevados. Habitualmente los caminos en los bosques nevados no están pavimentados, y las personas que están acostumbradas a esos lugares muchas veces saben que transitar por las calles de tierra por los bosques nevados terminan ¿con qué? Con la detención del auto. ¿Sí? Vos vas avanzando, crees que vas avanzando, que vas a llegar al camino que decías, el barro abajo sigue blandito todo hasta que en un momento el auto se detiene, y aunque al auto le dé el motor, el auto no puede ¿qué? Avanzar. Lentamente se va quedando trabado hasta que quedó detenido. Eso dificulta el escape y aún la vuelta hacia atrás, y más en un lugar nevado y frío. El enfriamiento básicamente nos lleva al detenimiento, y muchas veces hace que el cristiano, en aquellas batallas que ganó durante un lapso de tiempo por el poder del Señor, las vuelva a tener que luchar, como si no tuviera experiencia. Porque volvemos a los mismos pecados y a ser vencidos por ellos. ¿Qué sucede? Además, dejamos de orar. La vida de oración pasa a ser algo como que al inicio es una cuestión práctica, no como cuando nos convertimos, que orábamos al Señor por todo, sino que la vida de oración se convierte como algo indeseable. Lo vemos como una carga, como una disciplina militar, ¿sí? Y no como algo que tiene que ser genuino hacia Dios. Otra cosa que sucede es la indiferencia a la palabra. Es decir, se enfría nuestro deseo por la palabra. Hay un raquitismo espiritual, se empieza a manifestar un retroceso en la vida porque no hay alimentación de la palabra. Y hay muchos textos, ustedes pudieran buscar en Hebreos, o cuando Pablo señala allí en 1 Corintios, que aquellos que no desean ni como niños la leche espiritual, el resultado es el raquitismo. La creciente pecaminosidad también. El cristiano deja la oración y por ende se convierte en alguien orgulloso que toma sus propias decisiones. Y cuando tomás tus propias decisiones no teniendo en cuenta a Dios, y caminás contra Dios. Es así. Lo otro que surge es que se carece de autoanálisis. Cuando te vas enfriando, uno comienza a ser indulgente, empieza como a permitirse cosas que rompen con la vida espiritual. ¿Sí? Bueno, una vez al menos voy a ir a la iglesia, después 2 veces, después 3 veces, después 4 veces, después voy una vez al mes a la iglesia y 12 veces al año, si es que puedo. También nos convertimos en autocompasivos, es decir, no llevamos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Es decir, nosotros pensamos por nosotros mismos de que, bueno, está bien, estoy en este proceso, va a pasar. No hay autoconfrontación de la conciencia. La palabra va perdiendo efecto en nosotros, es decir, la palabra nos refleja quiénes somos, porque la palabra es un espejo, dice Santiago, y cuando vamos a la palabra, si es que vamos, y cuando vamos está todo bien. La palabra no llega a lo profundo de nuestra vida, no se comporta como aquel cuchillo, aquel bisturí que va atravesando lo profundo hasta llegar a lo más interior de la vida del hombre. ¿Se acuerdan? La Biblia nos discierne, pero le impedimos todo a la palabra. Aumenta el amor por las cosas del mundo y lo que hay en el mundo. Y nosotros sabemos que el que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, los deseos, el amor de Dios no está en él. Y el que ama al mundo, dice Santiago, se constituye enemigo de Dios, el que es amigo del mundo. Nuestros amigos, nuestras posesiones, nuestro tiempo, todo va para el mundo. Lo otro también que ocurre, empieza a disminuir nuestro amor por los creyentes, por los hermanos de la iglesia. Ese también es un signo de enfriamiento espiritual. Nos empieza a complicar nuestras relaciones. Se convierte en una iglesia conflictiva, autodefensiva, ¿viste? Siempre yo tengo la razón y esto le puede pasar a cualquier persona, se vuelve egocéntrica. No importa en el ministerio que esté. Llamale desde el que cuida a alguien, el que limpia o el que está en el ancianato. Esto no importa, esto no discrimina el enfriamiento espiritual. Así que hay señales o marcas que pueden marcar nuestra vida y que pueden hacernos como transitar en esa instancia. Como que no tenemos pasión, no hay fuego por Dios. Nos vamos enfriando lentamente y somos el jack espiritual que podemos terminar en cosas feas, porque hay fruto del enfriamiento. Uno de ellos es que agredimos el santo nombre de Dios. El enfriamiento siempre nos va a llevar a deshonrar a Dios, porque recuerden que el enfriamiento es bajar la obediencia y subir la desobediencia. Entonces deshonramos a Dios.
Vamos a experimentar como fruto más sufrimiento personal, y esto está en todas las Escrituras. Cuando alguien se enfría, experimenta más muerte real que vida, más rebelión que reconciliación, más hipocresía que honestidad, porque en definitiva venís acá porque no te queda otra, querés sostener una vida fría simplemente de vez en cuando acá en la iglesia, pero vos sabés que por dentro estás frío y eso no lo podés esconder de Dios. De mí sí, de los hermanos también, pero no se puede esconder de Dios. Y finalmente la apostasía, que es un extremo del enfriamiento espiritual, y sucede. Yo conozco gente que comenzó dejando de a poquito de congregarse, después dejó de congregarse, seguía orando en la casa porque iba a estar todo bien, iba a leer la Biblia, iba a tener relación con Dios, después dejó de leer la Biblia, después dejó de orar en las comidas, después dejó de orar en las noches, después dejó de tener relación con Dios diariamente y ya se empezó a distanciar de Dios, ya empezamos a creer en la Pachamama, en las chakras, empezaron a dejar el concepto de Dios como el Señor y Salvador y finalmente hoy no creen en Dios ni le enseñan eso a sus hijos. Conozco gente de primera mano que vive eso. Enfriamiento espiritual y apostasía, que es un grado extremo, ¿no? Por eso la seguridad de la salvación nunca se debe separar de una vida de arrepentimiento y fe. Y la fe y el arrepentimiento no son solamente en el momento en que yo creí. Ese es importante porque la salvación es por gracia gratuita, pero la vida de fe y arrepentimiento continúa siempre. El cristiano es una persona que cree y se arrepiente continuamente. Todos los días. Todos los santos días. Un verdadero creyente peca mientras lucha contra el pecado. Y esto es importante porque vamos a pecar, ¿sí? Yo acá a muchos hermanos tuve que pedir perdón por mi mal carácter, muchas veces. Porque peco, ¿sí? Entonces, cuando pecamos, tenemos que arrepentirnos. Esa es la clave. No quisiera ofender a mis hermanos, pero a veces lo he hecho y tengo que pedir perdón. No tengo que vivir en una práctica de pecado, sino tratar de ver esta debilidad temporal y buscar a Dios para que me sane y me dé nueva fuerza para mejorar, cambiar la mente. Pero esto lo viven los creyentes, los verdaderos creyentes. Mientras muchos practican el pecado y se sienten muy seguros de su salvación, y esto es lo peor que puede pasar. ¿Qué dijo Pablo en Romanos? ¿Voy a perseverar en el pecado porque Dios me ha dado gracia? No, no puede pasar eso. ¿Voy a pecar porque ya estoy seguro que soy salvo, entonces aprovecho la carne para vivir a pleno con ella? No, no pienses así porque eso es la burrada más grande, eso es lo más anticristiano que puedes estar viviendo. Te estás atando una soga al cuello y tirando al fondo del mar. Todo lo contrario, el cristiano es libre para no pecar. Justamente la esclavitud es a partir del pecado y la libertad es la libertad del pecado. Eso lo dice Pablo en Gálatas. Hay consecuencias también hacia la posteridad del que se enfría, porque si llevas a un grado extremo, como Lot, que se apegó a lo de Sodoma, tuvo consecuencias en su familia. Su esposa, así, sal. Y sus hijas también. El adulterio de David, enfriamiento, que tuvo impacto en sus hijos. ¿Se acuerdan de Amnón, Tamar y Absalón? Una historia ahí complicadísima. No voy a desarrollar mucho esto. La decadencia en la iglesia. Se genera un efecto perturbador en la obra, si esto alcanza mucho. Recuerden a Pedro cuando arrastró a Bernabé, en el tema de los judaizantes. A veces el pecado arrastra. Y lo peor de lo que puede pasar, y es que justamente lo que produce la hipotermia, es que no sentimos ninguna clase de culpa ni sentido de falta por todo lo que está sucediendo cuando estamos fríos. ¿Por qué? Porque el que está en hipotermia no se está dando cuenta, está confundido y sus decisiones no son las mejores, va de decadencia a decadencia. Vamos a buscar Efesios capítulo 10. Me queda ahí un tiempito y lo vamos a lograr a nivel temporal. Efesios 6:10. Dije Efesios capítulo 10 y es Efesios 6:10. Pablo en este contexto va a hablar acerca de la armadura de Dios y habla acerca de la armadura de Dios porque existe la lucha espiritual y en esta lucha debemos mantenernos alerta. Debemos estar preparados espiritualmente para entender acerca de la instancia que estamos viviendo, instancia que si nosotros no percibimos, el enemigo sabe que a la iglesia las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, ¿sí? No, pero lo que puede hacer el enemigo es enfriar a la iglesia.
para que seamos un testimonio absolutamente muerto. Está bien, las puertas del hada no prevalecen finalmente, pero sí nosotros podemos apagar nuestro testimonio al grado tal de alejarnos por completo de nuestro Dios. Nuestra lucha no es con creyentes, tampoco es en nuestra fuerza ni en nuestra capacidad. Va siempre a depender, como nos va a decir Pablo, de nuestro sometimiento y obediencia a nuestro Dios. Dice del 10 al 20, o al 18, vamos a leer. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí nos quedamos. Tenemos un enemigo astuto y poderoso que quiere enfrentarnos y contra el cual nos enfrentamos. Conocer al enemigo y sus habilidades y sus poderes es el paso preliminar para obtener victoria, si es que quiere obtener victoria. Y por eso Pablo nos habla acerca del enemigo. Y lo hace de una forma exhortativa. Primero en el 6 nos va a exhortar acerca de nuestra incompetencia, porque va a hablar de que nos fortalezcamos en el Señor. Entonces, no es mi poder, sino es competencia ¿de quién? Del poder de Dios. No es mi poder, no es nuestra fortaleza, es la fortaleza de Dios. Nuestra competencia viene de Dios, vimos la vez anterior. Y no solamente para lo que involucra el ministerio, sino para todo lo que implica nuestra vida de piedad, nuestra vida cristiana. No hay cristianos superpoderosos en la iglesia, no existe. Sacate la idea de que yo que hablo, o el otro hermano que habla, o el que presido el ministerio es superpoderoso. Caemos, hermanos, pecamos, somos orgullosos. Lo que hablábamos recién, muchas veces nos percibimos como realmente no somos. Hermanos, seamos honestos, mientras más honestidad haya en la iglesia, mejor nos va a ir como creyentes, porque nos vamos a poder animar, no destruir. No, la idea de esta no es que le demos lonja al que cae, sino que exhortemos, que nos ayudemos para evitar las cosas que vienen a partir de nuestra debilidad. El poder de Dios es el poder con el cual resucitó a Cristo de entre los muertos. Él creó un pueblo con su poder, de un hombre viejo y estéril hizo una nación. Fue Él quien rescató a esa nación tantas veces incrédula, y fue de esa nación que Él creó que envió a su Hijo, y que su Hijo fue asesinado por hombres y por nuestros pecados, pero el mismo Dios fue el que lo resucitó y el que ahora lo puso en los lugares altos a nuestro Dios, a nuestro Señor. Ese es el poder que tenemos, no es nuestra competencia, sino que la exhortación de Pablo es, si se van a fortalecer, es a partir de la incompetencia que ustedes tienen, son débiles. Lo segundo, una exhortación a nuestra insuficiencia. Esta lucha, el estar firme, no depende de nuestra suficiencia, sino de que obedezcamos en colocarnos la armadura tal cual es. No puedo decir que tengo la armadura y tener solamente el casco, ¿sí? Y decir, ya estoy completo, estoy para salir a luchar. No, la armadura es toda la estructura, ¿sí? No es parte de la misma, tiene partes, pero digo que estoy con la armadura cuando la tengo toda colocada. Esa es la lógica del que está armado. Entonces es por la armadura y no por la suficiencia que tengo, no por mi habilidad para luchar, sino por la armadura de Dios que me protege. ¿Sí? Así que tengo que buscar esta armadura. Y acá Pablo dice, vístanse, pónganse sobre ustedes la armadura. Dice panoplia, que es toda la armadura, ¿sí? Esta resistencia militar que Pablo está pensando en el soldado romano, como imagen para traernos este concepto de lucha y de guerra espiritual que nosotros vivimos. El origen divino de la armadura, porque es la armadura de Dios, nos habla de los materiales que están hechos y del poder que esa armadura tiene en nosotros, tan débiles, insuficientes e incompetentes. Porque en algún momento seguramente estemos bajo ataque. Entonces la armadura es la que nos va a proteger, no nosotros mismos. No podemos.
Por eso la exhortación, cuando alguien dice, bueno, hermano, pero yo no tengo fuerza, sí, quizás Dios te permite que experimentes debilidad, la apatía, te permita tiempo de frialdad para que en algún momento te des cuenta que no podés, que sos insuficiente y que sos incompetente. Cuando te des cuenta, entonces vas a empezar a usar toda la armadura de ¿quién? De Dios. A veces Dios lo permite, porque somos muy orgullosos los creyentes, ¿no? Que la podemos toda nosotros, pero no, la realidad es que la armadura está para que lo usemos por completo. Y si creemos que no la necesitamos, Dios te va a permitir y me va a permitir experimentar cosas difíciles hasta que digamos, Señor, vestime de tu armadura porque solo no puedo. Lo otro es del verso 12, es una exhortación también a nuestra incapacidad, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, donde estamos igual, sino contra un montón de seres que pertenecen a otro ámbito, pero que tienen mucho más poder de lo que nosotros tenemos, mucha más influencia. Quizá Pablo menciona acá los rangos, ¿no?, de los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales, pero lo que él está queriendo decir es que son poderosos, son malignos y son engañadores. Y tienen la capacidad de enfriarnos a nosotros y después de estimular todas nuestras pasiones para que estemos lo más lejos de Dios posible. Ahí está la victoria del enemigo sobre la vida del creyente. El doctor Martin Lloyd-Jones expresa que una de las causas principales del mal estado que la Iglesia vive en el presente es que se ha olvidado de la existencia del enemigo. Y creemos que todo lo malo que existe es porque nosotros quizás hacemos las cosas mal. No es tan antropocéntrico lo que pasa aún en los errores de las iglesias. También está la astucia del enemigo, que nos estimula a nosotros. Por eso yo agregaría esta frase, que nosotros al olvidarnos que hay un enemigo, también nos olvidamos que hay una lucha. Y cuando nos olvidamos que hay una lucha, nos olvidamos que hay una armadura. Y cuando nos olvidamos que hay una armadura, entonces ¿qué nos olvidamos? Nos olvidamos de todo y... ¿Captaron? Bien. La armadura de Dios para poder resistir. Y ya empieza del 13 al 17. La insistencia de Pablo, como en el verso 11, de tomar toda la armadura de Dios, nuevamente es para que nosotros podamos entender que el día malo existe y nosotros o vamos a favor de la corriente de ese día malo y nos dejamos llevar por la maldad o contrarrestamos ese poder por medio de la armadura. Solo no podemos, recuerden, incapacidad, incompetencia e insuficiencia. Esa es la exhortación de Pablo, recuerden. No pueden y no pueden. Busquen la armadura de Dios porque la lucha existe. Y desde el 6:14 Pablo comienza a hablar acerca de ceñirse los lomos con la verdad. Allí ceñirse habla del cinturón, porque la palabra ceñirse es justamente algo que envuelve, ¿sí?, que se coloca alrededor para poder resistir. Y justamente el cinto de la verdad sujetaba la ropa más baja de la armadura, o sea, la ropa más interior, para que de esa manera el soldado esté mucho más cómodo. ¿Y qué es la verdad? ¿Por qué nos tenemos que ceñir, envolvernos o sujetarnos bien firme de la verdad? Bueno, básicamente tiene dos aspectos. Un objetivo, que es a partir de una creencia correcta de Dios. Lo que más destruye nuestra adoración y nuestra vida cristiana es nuestro desconocimiento de Dios y las creencias equivocadas de Dios. Por eso ven que las iglesias cada vez se parecen más a iglesias culturales que bíblicas. ¿Por qué? Porque van agregándole dosis de cultura a la doctrina. Y no, la doctrina es una sola. Después nosotros tenemos que saber vivir en un contexto social con la doctrina que Dios nos dejó. Entonces tenemos que afianzarnos a la doctrina verdadera, pero también Pablo está infiriendo a que no seamos hipócritas. En efecto, ser sinceros, íntegros. Si tenemos la doctrina correcta, entonces debemos vivir de acuerdo a ella, convencidos de ellas, sin mentirnos unos a otros, sin ser hipócritas, sin autoengañarnos. Porque de hecho el enemigo trabaja para engañarnos a cada uno de nosotros. El cinto de la verdad. La coraza de justicia. La coraza es el instrumento de protección del pecho, pero también la espalda. Algunas imágenes de John Bunyan, por ejemplo, hablan acerca de una coraza que solamente cubría el pecho. Pero la realidad es que si vos buscás lo que es la armadura romana, esta también tenía protección en la espalda, ¿sí? En la espalda. Y era una armadura forjada en hierro, con partes blandas para poder sostenerse. A veces era pesada, pero no implicaba porque el soldado era capaz de poder llevarla.
Y Pablo, al referirse a la coraza de justicia, está hablando en principio de algo objetivo. Nosotros fuimos justificados. Nosotros fuimos justificados. Y en base a esas justificaciones que estamos usando la coraza de justicia. La armadura de Dios no es para las personas no creyentes, no la pueden usar. Pero los creyentes la podemos usar, a partir de la justicia de Dios, que fue aplicada a nosotros. Pero lo otro es la justicia practicada, es decir, debemos actuar conforme a nuestra naturaleza cambiada. Si fuimos justificados, nuestras acciones moralmente tienen que ser justas también. Y acompañar en ese sentido la vivencia de que Dios me ha justificado a mí, me ha salvado y por lo tanto mi vida demuestra eso. Y cuando vivo de esa forma, entonces las tentaciones que atacan nuestros puntos vitales como creyentes son resistidas. Ojo, no somos superhéroes nuevamente, son resistidas. ¿Por qué? Porque tenemos la armadura. ¿Se entiende? La armadura. El calzado de los pies con el apresto del Evangelio. Allí habla de la bota corta, hecha de cuero, donde los dedos quedaban al aire, pero estaba bien forjada abajo y se ataba hacia todo el pie y la pantorrilla. Y este apresto significa la disposición o firmeza de llevar a cabo algo. Objetivamente el Evangelio es la base de nuestra fe, es lo que nos hizo salvos, fue el llamado de Dios personal a nosotros. Pero subjetivamente también es lo que Dios nos pide que hagamos cada uno de nosotros siendo los mensajeros de este Evangelio. Pablo predica el Evangelio, Pablo proclama el Evangelio, Pablo anunció las nuevas del Evangelio, allí de hecho es testimonio los hermanos de Éfeso. Bueno, el Evangelio también es parte de la realidad espiritual del creyente. El escudo de la fe, con el que Pablo dice que podemos apagar los dardos de fuego del maligno. Este escudo es un escudo, no el cortito, para la lucha combatiente hombre a hombre, sino es el escudo grande, ¿sí? Scutum en latín. Y estaba formado de tal manera que las maderas, el cuero, las telas que tenía y el forjado de hierro le puedan permitir al soldado distanciarse del ataque de los dardos de fuego del maligno. Objetivamente Dios ha sido el escudo de la fe de su pueblo en el antiguo pacto y sigue siendo el escudo de nosotros cuando el enemigo nos ataca de múltiples formas. Las experiencias que tenemos diariamente pueden ser una forma de ataque del enemigo, pero nosotros tenemos un escudo que es Dios mismo, el escudo de nuestra fe. Y la fe también es algo objetivo porque nos aferramos a Dios como una creencia, creemos en Dios, creemos en lo que dice su palabra, pero también es algo subjetivo. Cuando nos aferramos a Dios como en una relación, no como algo simplemente en algo que creemos, sino en alguien en quien creemos. Es una relación. Le creemos a Dios y confiamos también en lo que dice su palabra. También habla acerca del yelmo de la salvación, que era el casco romano, de bronce, de hierro. Tenía una cubierta interna para poder tolerarlo, era pesado. Y es el yelmo de la salvación. Y objetivamente esto nos habla de nuestra unión con Dios. Estamos unidos a Dios, somos salvos, pero subjetivamente nos habla también de la esperanza que nos permite tener cuando estamos en situaciones de batalla y de lucha. El que es salvo no solamente es salvo para sentirse salvo en el presente, nunca me va a pasar nada, porque pueden pasar cosas. Pero la esperanza de la salvación es una esperanza eterna que se traduce en nuestra mente y que eso nos se afianza como creyente. Y finalmente la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa espada era la machaira, que tenía doble filo, y era tanto defensiva como ofensiva. Y objetivamente hablando podría referirse al texto de la Escritura como la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo nos habla por la palabra de Dió. Pero recuerden que cuando Pablo escribió a Éfeso, ¿estaba toda la palabra de Dios completa? No, estaba el Antiguo Testamento. Por lo tanto, también puede referirse a la obra que hace el Espíritu Santo en asistir a los creyentes de todos los tiempos cuando comunicamos al Señor con nuestros labios. La armadura está para que la usemos completamente. Finalmente Pablo va a hablar acerca de lo importante que es la oración como la amalgama que consolida la armadura a nuestra voluntad. Pablo dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Allí orando, el término que utiliza es pedirle a la deidad y lo utiliza en un contexto militarizado. Pablo está diciendo, por más que uses la armadura completa, sin oras, es como que andás como David cuando le pusieron la armadura de Saúl. ¿Se acuerdan que David dijo, esto no es para mí? Y se la sacaron. Nosotros tenemos una armadura y la oración es parte fundamental para que esa armadura quede como forjada a nuestra realidad espiritual.
La oración es vital porque es nuestra parte, es nuestra parte. Es nuestro deseo, no solamente por el usar la armadura, sino también es nuestro deseo espiritual por Dios. Por eso Pablo va a hablar 4 cosas con respecto, o va a mencionar 4 todos. Ahí si ustedes lo ven en el 18 dice orando en todo tiempo. ¿Por qué en todo tiempo? Porque la oración debe ser una disciplina cuando estamos en situaciones difíciles, batallando, hay que orar. Yo creo que acá algunos en algún tiempo de batallas difíciles han orado mucho. Del mismo modo, también debe ser nuestro deseo cuando nos comunicamos con Dios en días que son más calmos, ¿no? Porque a veces en la calma uno no ora por deseo hacia Dios. Lo otro que dice, con toda oración, dice orando en todo tiempo, y después toda oración y súplica, todo tipo de oraciones, escrita, hablada, pensada, en lugares menos pensados, con pedidos conforme a la voluntad de Dios, dejando que el Espíritu interceda, como lo hace Pablo, según él, en su referencia en Romanos, con gemidos indecibles, mientras oramos. Lo otro que dice, velando en todo ello con toda perseverancia. Eso significa tener la capacidad de no dormirnos, sino perseverar, sabiendo que somos débiles. Entonces, recordando lo que el Señor le dijo, velad y orad para que no entren en tentación. ¿Se acuerdan? El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿qué es? La carne es débil. Entonces, la insistencia entre el velar y orar es lo que nos mantiene firmes en instancias de debilidad. Los ojos, ¿se acuerdan de los apóstoles o los discípulos? Estaban cargados de sueño en ese momento. No abandonamos, no nos quedamos dormidos. En todo caso, codiamos al hermano que está al lado si esto le está sucediendo. Hermano, te está pasando algo, te está alejando de Dios. Lo buscamos para llevarlo al Señor, no para que se aleje, no para destruirlo, sino para que el pecado sea vencido y derrotado el pecado y le demos gloria a Dios como iglesia de esa manera. Y después termina diciendo, y suplicando por todos los santos. Es decir, hay que orar porque está al lado nuestro, porque puede ser que el que esté al lado nuestro la esté pasando mal. O puede ser que el que esté al lado nuestro esté realmente frío y no se esté dando cuenta. Hago unas preguntas finales y con esto termino. Hermanos, ¿alguno de nosotros se ha enfriado en cuanto a Dios? ¿Estamos activos en los medios de gracia que hemos leído, en la conciencia diaria de Dios, en la lectura de la palabra, la oración, el estar velando, viviendo en justicia, siguiendo la verdad, comunicando el Evangelio, en fe, en una conciencia de Dios, de nuestra salvación? ¿Ha dejado alguien de seguir a Dios profundamente? ¿Hemos detenido nuestra marcha cristiana por alguna clase de batalla que estemos atravesando y no lo hemos dicho a nadie y estamos viviendo una vida fría con respecto a Dios? ¿Estamos experimentando alguna dificultad o miedo en una situación problemática y eso nos apagó? ¿Estamos con algún grado de desconfianza en Dios e indiferencia? Porque a veces nos puede pasar, esto no puedo avanzar en esto y empiezo a dudar de Dios. ¿Saben las veces que dudé de Dios, hermano? ¿Estamos con alguna sensación de hipotermia para la obra? Quizás alguien de acá de la iglesia o quizás varios digan, no me siento realmente frío. Amo al Señor, amo su obra y quiero seguirle. No me siento así. Bueno, hermano, ¿estás animando a otros que están en esas batallas profundas? ¿O solamente vivís en tu realidad y nada más? ¿Estás orando o asistiendo, hablando, abrazando y velando por el otro, por el hermano, como decía Pablo? Orá por tu hermano porque puede ser que él necesite tus súplicas. Orá por los santos. Pablo en ese momento va a decir, oren también por mí porque yo estoy en la cárcel y estoy predicando el Evangelio. Quisiera dejarles un texto final. Pablo dice no apagar al espíritu, ¿no? Es una exhortación muy importante en la palabra. De hecho, en otro contexto, Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, no te apagues. Apagarnos es un riesgo para todo. Timoteo corría ese riesgo. Por eso Pablo lo tiene que exhortar. No lo exhorta a partir de que era un súper cristiano, lo exhorta a partir de que era un joven que necesitaba esas palabras de Pablo. Pero hablando como un soldado, el apóstol nos dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No te enfríes. El sufrir implica sentimiento. Es bien argentino, Pablo, ¿no? Porque los argentinos, ¿qué hacemos? Sufrimos siempre. Argentino nace donde quiere, dice. Ninguno que milita
se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pablo llama a Timoteo a tomar la bandera del ministerio y de la lucha espiritual, no a enfriarse, a ser un buen soldado, a sufrir las penalidades, a soportar las aflicciones, a militar, a entrar en el combate, no a enredarse, no a entrelazarse con lo mundano, no a enfriarse, sino a mantener su conciencia firme y activa con respecto a Dios, no a entrometerse en los negocios o las preocupaciones de la vida diaria, que son parte de la realidad nuestra, pero no a tal punto de que eso me apague, sino a saber rendir homenaje a aquel que me tomó por soldado, al Señor Jesucristo. Recuerden lo que les decía al principio, el enfriamiento espiritual nos lleva al letargo, a una falta de conciencia, a una temporada donde disminuye la obediencia y el resultado va a ser el aumento de las caídas, el pecado y finalmente la ruina de la vida del creyente. Por eso el mensaje de hoy es que esto no nos suceda como iglesia. Y si has detectado esto algo en tu vida, pídele al Señor que te ayude, pídele a un hermano que te ayude. Oración, ánimo, consuelo, exhortación. Para eso está el amor, hermanos, para vivirlo, para expresarlo y también para practicarlo. Oramos. Gracias, Padre Celestial, por que nos lleva, Señor, quizás a comprender nuestra insuficiencia. Quizás tenemos que darnos cuenta, Señor, de que no somos nada si vos no estás con nosotros, Señor. Y en lo personal te agradezco, Señor, porque muchas veces transité por la frialdad espiritual y sé que esta lucha, Señor, es quizás alguna experiencia que otro hermano esté viviendo. Y te agradezco, Señor, porque no nos soltás la mano, porque sos fiel, porque nos prometiste, Señor, que nos ibas a ayudar, pero también gracias porque obrás en nuestra conciencia, porque cuando nos decís que somos débiles también nos dejás ahí la armadura para que colocada, Señor, podamos vivir la vida cristiana como digno de un buen soldado de nuestro Señor. Por eso, humildemente, Señor, queremos pedirte que nos perdones si muchas veces fracasamos, si muchas veces en nuestra vida cristiana nos volvemos apáticos, Señor, y vemos como todo normal, como que todo tiene que seguir natural, así, no nos comprometemos. Muchas veces, Señor, perdemos la pasión por quién sos vos. Y te ruego, Señor, para que eso lo transformes vos en nuestra vida, que eso se quite por un milagro, que tú hagas la obra en nosotros, Señor, para que realmente podamos vivir vidas avivadas, vidas donde el don que está en nuestro corazón está prendido, Señor, y no se apaga. Gracias, Padre, por todo. Bendice tu iglesia, a los hermanos, a los que no están, a los que están en las redes, Señor, que este mensaje anime a aquel que lo necesita. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.